Hola, estimados estudiantes. Soy la profesora Cristel Muñoz, profesora de Ciencias Naturales de la Escuela Básica Nahuel Buta, y hoy veremos el clima terrestre. El objetivo de hoy es comprender que el clima en la Tierra, tanto local como global, es dinámico y se produce por la interacción de múltiples variables. Pero recuerda que para prevenir el contagio, lava bien tus manos. Si vas a salir, utiliza mascarilla, pero principalmente quédate en tu casa, protege a los más vulnerables y desinfecta las superficies de tu hogar. ¿Por qué el clima en la Tierra es dinámico? Aquí observamos 4 imágenes de diferentes localidades de nuestro país. Pero, ¿por qué Chile tiene esta diversidad de climas? Porque las condiciones geográficas son diferentes a lo largo del país. En esta lección aprenderemos cuáles son los factores y elementos del clima. Es común pensar que el clima y el tiempo atmosférico son lo mismo. Sin embargo, el tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado. Por ejemplo, si es que está soleado o hay precipitaciones. En cambio, el clima es el tiempo atmosférico promedio de un lugar, ya sea si es un clima desértico o templado. Al establecer las características climáticas de una zona geográfica, se consideran algunos elementos cuya interacción determina las condiciones del tiempo atmosférico, tal como se muestran a continuación. Los elementos del clima son fenómenos o magnitudes físicas que se presentan en la troposfera, de cuya interacción dependen las condiciones del tiempo atmosférico. Estas son temperatura, presión atmosférica, humedad, precipitación, viento y radiación. A continuación describiremos cada una de ellas. Temperatura del aire. La temperatura del aire se relaciona directamente con la energía en la atmósfera. Depende de los factores como la altura, la estación del año, los vientos y la presencia de grandes masas de agua. Para regiones extensas de nuestro planeta se emplea el concepto de temperatura media. Esta depende principalmente de la radiación solar. Debido a su forma esférica, la Tierra recibe los rayos del Sol de forma irregular, con intensidad mayor en el ecuador y menor en los polos. Presión atmosférica. Se refiere a la fuerza que ejerce la masa de aire que rodea el planeta sobre la superficie de éste. La presión atmosférica varía con la altitud. Por este motivo, suele ser mayor a nivel del mar que en las cumbres de las montañas. Humedad del aire. Es la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera. Depende principalmente de la temperatura, ya que el aire caliente puede retener mayor cantidad de vapor de agua que el frío. Por este motivo, en las zonas tropicales y ecuatoriales, el aire es caliente y húmedo, mientras que en las zonas frías el aire es más seco. Precipitaciones. Las precipitaciones pueden ser lluvia, granizo o nieve. Varían con la altitud, es decir, las zonas ecuatoriales registran más lluvias que en las zonas templadas. Y la altitud, en zonas bajas llueve menos que en las zonas más elevadas. Los vientos corresponden al desplazamiento de masas de aire. Estos se producen por las diferencias de presión en la atmósfera ocasionadas por diferencias de temperatura del aire. ¿Cómo se produce este fenómeno? Parte de la energía solar que llega a la superficie terrestre calienta los continentes y océanos. Por lo tanto, el aire que se encuentra en contacto con ello también eleva su temperatura, tornándose menos denso y elevándose. El aire más frío de otras zonas ocupa el espacio dejado por el aire que asciende. De acuerdo a la superficie que abarcan, es posible distinguir dos principales tipos de vientos. Los vientos planetarios. Estos corresponden a enormes masas de aire que se desplazan por grandes
extensiones del planeta, debido a la diferencia en la energía solar recibida en las distintas latitudes de la Tierra y al movimiento de rotación terrestre. Los vientos planetarios pueden ser de tres tipos: alisios, contralisios y polares, los que se muestran en el siguiente esquema. En cambio, los vientos locales cambian diariamente y en un patrón regular dentro de áreas de menor extensión. Un ejemplo de esto son las brisas marinas y de tierra que se explican en las imágenes que se presentan a continuación. Por ejemplo, en el día la tierra se calienta más rápido que el mar. Por esta razón, el aire caliente y menos denso de la costa asciende y es reemplazado por el aire frío procedente del mar. Durante la noche, la tierra se enfría más rápido que el mar, por lo tanto, el aire que está sobre este último tiene mayor temperatura y menor densidad, por esto asciende y es sustituido por el aire que proviene de la costa. La radiación solar corresponde a la cantidad de energía que recibe una región y varía según su latitud. Así, las zonas polares reciben menos radiación que el Ecuador. Factores del clima. Los factores del clima son condiciones geográficas que determinan el clima de una región al influir en la interacción de los elementos del clima. Estos son altitud, cercanía al mar, circulación oceánica, latitud y relieve. A continuación describiremos cada una de ellas. Altitud. Mientras un lugar se encuentra a mayor altura, tendrá menor temperatura. Lo anterior se debe a que la temperatura del aire disminuye aproximadamente en 6 grados Celsius por cada 1000 metros de altura. Esto se explica por la expansión y el posterior enfriamiento que experimenta el aire al ascender, al encontrarse con presiones cada vez menores. El mar se enfría y se calienta más lentamente que la tierra. Por esto, los sectores costeros tienden a tener más climas templados, es decir, con menores variaciones de temperatura que los lugares más alejados del mar. La hidrosfera, es decir, el total de agua en la Tierra, tiene un importante rol en la regulación del clima terrestre. Gracias a que puede absorber gran cantidad de calor sin que se eleve significativamente su temperatura, el agua es capaz de retener una gran cantidad de energía térmica proveniente del Sol. El intercambio de energía a nivel del planeta produce el ciclo del agua y las corrientes oceánicas. El ciclo del agua consiste en la conservación y movimiento del agua en la Tierra debido a los cambios de estado que experimenta. Las corrientes oceánicas corresponden a la circulación de grandes masas de agua en el océano producida principalmente por la radiación solar, la rotación de la Tierra y los vientos. Estas pueden ser frías o cálidas. Las corrientes frías disminuyen la temperatura del aire y las cálidas la elevan. De esta forma, alteran las condiciones atmosféricas del lugar. La latitud es la distancia entre un punto determinado de la Tierra y la línea del Ecuador. La latitud de un punto puede ser norte o sur según se ubique al norte o al sur del Ecuador. Al aumentar la latitud, los rayos solares que inciden sobre la superficie terrestre la hacen de manera oblicua, de modo que la intensidad de radiación disminuye. De esta manera, los polos reciben una menor cantidad de radiación proveniente del Sol en comparación con el Ecuador, donde los rayos solares llegan directamente. Los factores que determinan este fenómeno son la forma esférica de la Tierra y la inclinación de su eje de rotación. Relieve. Los cambios en el relieve continental determinan zonas con diferentes condiciones de iluminación y ventilación, lo que produce, por ejemplo, cambios en la circulación del aire y la presencia de precipitaciones. Por ejemplo, la temperatura del aire que llega a las montañas disminuye a medida que asciende por estas, razón por la cual su presencia influye en los patrones climáticos regionales, tales como se presentan en la imagen, donde se muestra que el aire, al chocar con una montaña, asciende, se enfría y pierde humedad
en forma de precipitación, ya sea lluvia o nieve. Al llegar al otro punto, el aire desciende y absorbe agua, originando ambientes más secos. Este factor ha sido muy importante para la actividad agrícola en Chile, pues la presencia de la cordillera de los Andes provee de precipitaciones, favoreciendo la existencia de valles de cultivo. Efectos de la rotación y la traslación en el clima terrestre. La posición y los movimientos de la Tierra en el espacio son denominados factores globales del clima. La rotación corresponde al movimiento del planeta sobre su eje y produce la sucesión día y noche. Este movimiento cambia la dirección de los vientos que impide que estos fluyan directamente desde los polos hacia el ecuador. En cambio, la traslación corresponde al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Durante este movimiento, la inclinación del eje terrestre provoca que los rayos solares incidan sobre cada hemisferio con diferente intensidad, lo que da origen a las estaciones del año. Zonas climáticas. El clima terrestre es dinámico y se produce por la interacción de múltiples factores, lo que da origen a diferentes zonas climáticas. Esta es la clasificación climática de Köppen, creada en el año 1900 por el científico y meteorólogo Vladimir Peter Köppen. En él explica que el clima tropical se caracteriza por temperaturas en promedio superiores a los 18 grados Celsius y precipitaciones constantes. Podemos verlo en estas tonalidades de azul. El clima seco se caracteriza por escasas precipitaciones anuales y temperaturas de 18 grados Celsius en promedio, y podemos verlas en estas tonalidades en el mapa. En el clima templado, la temperatura media del mes más frío varía entre menos 3 grados Celsius y 18 grados Celsius, y las precipitaciones son moderadas. Podemos verlas en estas tonalidades de verde. El clima continental presenta temperaturas similares al clima templado con escasas precipitaciones. Podemos verla en estas tonalidades en el mapa. Y por último, el clima frío presenta temperaturas bajo los 0 grados Celsius y algunas zonas no superan 10 grados Celsius. Posee precipitaciones constantes en forma de nieve y podemos verla en esta tonalidad de gris. Te invito a realizar las actividades propuestas en tu guía de aprendizaje.